Capítulo 24. Y Buenas tardes, Ismael. Qué placer verte aquí en nuestro último capítulo del año. Así que estamos acabando el año, yo creo que con la misma situación que hemos tenido por el año entero. El programa del MPP sigue en la frontera. No veo que va a venir un cambio. Nuestro amigo Daniel Benítez ha reportado lo difícil que es ganar asilo en la frontera. Y esta última semana he visto varias personas que en desesperación de lo que está ocurriendo están entrando a los Estados Unidos sin documentos. Entonces, ¿qué ocurre? Dos cosas. Si usted nunca se presentó en la frontera, y usted nunca ha tenido corte, y usted nunca ha estado en el proceso del MPP formalmente, y usted entra a los Estados Unidos, tiene el derecho de solicitar asilo en los Estados Unidos. Pero ¿qué puede pasar? Una vez que usted diga la verdad y tengamos una entrevista de asilo, le pueden decir, bueno, usted no pidió asilo en otros países, y le pueden enviar frente a un juez de migración, pero ya en los Estados Unidos. Si una persona entra a los Estados Unidos sin haber estado en el programa del MPP, puede pedir asilo político en los Estados Unidos. Pero vamos a estar claros, en el MPP y en las entradas ilegales está limitado solamente al asilo político. Este mes, también por primera vez en un largo rato, he tenido varias personas que entraron en botes desde Cuba a los Estados Unidos y también están limitados a solicitar solamente asilo político en los Estados Unidos. Si usted entra ilegal, sea en barco o por frontera, usted no tiene derecho al ajuste cubano. Tiene que ganar el asilo político. Solamente una persona que entra bajo palabra o con parol puede legalmente aplicar por el ajuste cubano que sigue en vigor. Ahora, algo que también he visto mucho este último mes, son personas que tienen visas pendientes de familiares inmediatos. Ejemplo, cónyuges residentes que estaban esperando su visa en Cuba. Es un error horrible y no les recomiendo a nadie que si tiene una visa pendiente de su esposo o de un hijo, que entren a los Estados Unidos por la frontera. No hay razón ninguna para hacerlo. Le puede afectar esa visa, no va a poder continuar con esa reclamación en los Estados Unidos, y si entra bajo fianza, si tiene la suerte de entrar bajo fianza o de otra manera a los Estados Unidos que no sea con un parol, no se puede legalizar en los Estados Unidos. Entonces, si usted tiene un cónyuge que lo ha reclamado, yo le aconsejo, espere en Cuba, espere en México, espere en un tercer país, no entre de forma ilegal a los Estados Unidos porque pierden esa oportunidad. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted ha entrado a México después de julio 16, le van a limitar su habilidad de solicitar asilo político en los Estados Unidos. También tenemos que estar muy claros, si usted ha vivido en Ecuador o en Chile o en Uruguay 3 o 4 años, es posible que no califique para asilo político en los Estados Unidos. Porque si usted vivió en Colombia, Ecuador, Chile, en cualquier lugar con algún tipo de estatus o no solicitó el asilo en esos países, pero estuvo ahí un tiempo, no califica para asilo en los Estados Unidos. Si usted ha tenido residencia, aunque sea temporal, en otro país y no hizo algo para legalizarse completamente, le va a ser muy difícil entrar a los Estados Unidos. Así que yo les recomiendo a los cubanos que están viéndonos a nosotros, que en este momento, como están las leyes de los Estados Unidos, si tienen residencia en Ecuador, en Chile, en Uruguay, en Argentina, o en Colombia o en Brasil, no abandonen esa residencia para entrar por la frontera de forma ilegal. No va a poder legalizarse aquí y corre un riesgo enorme que no le permita ni miedo creíble. El otro día me habló un señor que el hermano tiene nacionalidad española, le habían negado el ESTA, es cubano, entró por Canadá, lo detuvieron en la frontera, está detenido y lo van a devolver a España. Si usted tiene ciudadanía de un tercer país, no puede solicitar asilo político en los Estados Unidos y no puede entrar de forma ilegal, lo van a devolver a ese tercer país. Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno entra por frontera. También una vez que entre, lo hemos hablado varias veces, la única forma que lo van a dejar entrar y no continuar en el MPP, si usted puede demostrar de una forma fuerte que tiene miedo a permanecer en México, tiene que explicar qué le ha ocurrido durante su estadía en México, qué mal rato ha tenido, qué problema ha tenido con las autoridades mexicanas, con las pandillas mexicanas, si tiene pruebas de haber ido a un médico por golpe, si ha tenido pruebas de haber sido secuestrado. Todo eso lo puede ayudar a que determinen que usted tiene miedo de regresar a México. Pero ¿qué ocurre? Demostró que tiene miedo de regresar a México, no lo ponen en libertad en los Estados Unidos de forma inmediata.
solamente significa que lo van a detener en los Estados Unidos. Una vez en detención en los Estados Unidos, puede ser que lo pongan en libertad bajo fianza, bajo palabra, muy raramente bajo parol, pero hay también posibilidades fuertes que se lo transfieren a Luisiana, a Batavia en Nueva York, a lugares en Miami, lo fuercen a tener que hacer un asilo político en detención. No hay garantía ninguna que si a usted lo detienen adentro de los Estados Unidos, pueda salir y poder entrar con un parol o legalizarse bajo el ajuste cubano. Hay un chance enorme, especialmente en Luisiana, que va a tener que pelear su caso en la cárcel. Y mientras estamos mirando el programa de hoy, viernes 20 de diciembre, han almacenado casi 100 cubanos en el centro de detención de Miami para volver para Cuba no más tarde que el viernes que viene. Así que el viernes 27, después de las Navidades, es posible que más de 100 cubanos sean devueltos a la isla después que han perdido los asilos políticos y después que no han podido demostrar el miedo creíble de permanecer en los Estados Unidos. Así que tenemos que estar conscientes que las puertas de los Estados Unidos están muy difíciles de abrir. Y se lo explico porque uno tiene que tener los asilos políticos muy fuertes, tiene que poder articularlo de una forma completa y explicar en detalle por qué tienen miedo de regresar a Cuba y qué es lo que le pasó en el pasado a Cuba. También hay personas que tienen juicios finales programados para enero, febrero y marzo en la frontera, que eran parte del MPP. Si ustedes entran ilegalmente a los Estados Unidos y no se presentan a esos juicios, le van a dar una orden de deportación. El juez va a emitir una orden de deportación por no presentarse. Órdenes de deportaciones. Si usted no va a un juicio final, tienen castigo de hasta 10 años fuera de los Estados Unidos antes de poder legalizarse. Así que tienen que estar seguros y claros de las consecuencias de las acciones que tomen. Entrar ante una corte final a los Estados Unidos, el resultado puede ser draconiano. Doctor, alguien me pregunta que ha solicitado un asilo y tiene el hijo fuera del país llegando a México. ¿Es posible incluirlo en el mismo caso? Si el hijo es menor de 21 años, lo puede incluir en el mismo caso. Pero si el hijo es mayor de edad, no va a poder incluirlo en el mismo caso de asilo. Tendría que ser un caso separado del hijo. También si la persona está dentro de los Estados Unidos, el hijo está en México, es muy difícil incluirlo en el mismo caso. Mira, yo tengo una pareja, casados legalmente. Al marido lo pusieron en libertad con un parol. Está en Miami y tiene una corte final para juicio final de migración octubre del 2021. La señora está todavía detenida en un caso en una de las cárceles de Luisiana y no puedo unir los casos. Cada caso va a ser separado. Igual que una señora fue entrada con parol, al marido le negaron el miedo creíble, está en el grupo de personas que van a deportar para Cuba. Y en ese grupo hay personas que los hermanos le dieron miedo creíble, a otro hermano no se lo dieron, a cónyuges le dieron miedo creíble, a él no se lo dieron, a otros cónyuges no se lo dieron. Entonces, en realidad la situación es crítica y uno tiene que estar muy seguro de lo que ocurre en la frontera, tiene que estar muy seguro de los asilos que tiene. Y Daniel ha reportado que muchos cubanos, antes del riesgo de que sean deportados a Cuba, están solicitando asilo y quedándose en México, buscando una forma de quedarse legalmente en México, ante correr un riesgo más grande de perder en la frontera y ser devueltos a Cuba. ¿Posibilidades de ganar una fianza bajo el MPP en la frontera? Imposible, porque las fianzas se le otorgan a personas que están detenidas. Por definición, cuando te han regresado a México, tú no estás detenido. También muchas de las personas que entran bajo el MPP lo marcan como un extranjero llegando a los Estados Unidos. Un extranjero llegando a los Estados Unidos, el juez de migración no tiene jurisdicción para darle una fianza, ni en custodia, ni menos en la frontera. ¿Qué ocurre? Que en realidad darle fianza a una persona del MPP no es un punto real en este momento. Yo sé que ha habido muchos rumores que va a ocurrir, pero en este momento yo no conozco a nadie que un juez de migración le ha otorgado fianza en el MPP. Y una de las preguntas más indignantes, ¿por qué motivo en el miedo creíble de regresar a México no permiten un abogado? Bueno, en Texas no permiten abogados. En California, la jueza federal determinó
que para miedo creíble tenía que estar el abogado presente por teléfono o en persona. Y en realidad en California hemos tenido suerte en que dos jóvenes que entraron solas, una familia completa fue entrada, pero a la misma vez una señora que venía sola y era parte de una familia que tenían 3 personas, a la señora sola la dejaron entrar, a la familia de una pareja con un hijo menor de edad los devolvieron a México. Así que sigue siendo muy arbitrario la forma en que los oficiales de deportación determinan quién se puede quedar de miedo de México y quién no se queda. Pero también hay que tener cuidado con lo que uno pide. En este momento yo tengo 2 personas que no los volvieron a México porque están detenidos, uno en Texas y uno lo trasladaron para Luisiana. Y estamos teniendo un problema más serio ahora poniéndolos en libertad. Doctor, muchas gracias. Ismael, gracias una vez más. Felices Pascuas para todos los que nos están viendo. Esperemos que el 2020, que es una nueva década, comience con éxitos para todos y que tengamos una visión mucho más clara de lo que va a ser la inmigración en los Estados Unidos en esta nueva década. Gracias a todos los que nos están viendo. Felices Pascuas y un próspero año nuevo. Muchas gracias, doctor.